Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 17. Hoy queremos estudiar este versículo 6. Cuando Husai llegó ante Absalón, Absalón le dijo: así ha hablado Ahitofel. ¿Haremos conforme a su palabra? Si no, habla tú. Bueno, a ver, entonces, interesante la Yahvé. Entonces Husai viene aquí ante Absalón, o bueno, Yahvé, y le dice aquí a Absalón: Pealas Yahvé a Ahitofel, pealas Yahvé. Ahora, a por anunde, Yayapota Babesha, vamos a hacer conforme a su palabra. Si no, Ereñande, Evandeo, Pinaba, Evala Yayapota. Vamos a mirar un poco, queridos amigos, el contexto narrativo. En primer lugar, este versículo, cómo se ubica aquí, ¿verdad? Es decir, el versículo 6 que nosotros estamos estudiando de este segundo libro de Samuel. En primer lugar, recordemos que Absalón reúne ahora dos consejos antes de tomar una decisión. Oye, Ureja, hay potame, tiene que ir a Ahitofel, ya, Raúl, la vive, ya voy para la gente, ya Yucata, muerto el perro, muerto la raya. Oye, posee, sanguinario, y Ahitofel, recordemos que estuvo con David, o sea que le conoce muy bien. Incluso sus ideas son bien rápidas y de acción. Ya, porque enseguida, y que ya saben. Luego, queridos amigos, recordemos que este versículo, la atención ya no está en la guerra, sino en el discernimiento político ahora. Entonces, aquí no le está interesando ahora a Absalón hacer la guerra o lo que sea, sino que quiero saber bien si esto que vamos a hacer está bien. Ahitofel me dice eso que estuvimos reflexionando, ya yucada, muerto el perro, muerto la rabia. Entonces, la palabra que se utiliza aquí de consejo, etzá, el consejo, indica una orientación estratégica capaz de decidir el futuro del reino. O sea que el consejo que le va a dar aquí tanto a Ahitofel como también Husai, entonces es lo que va a mostrar y va a decidir sobre este futuro del reino. Atención, la Yapotaina. Etzá. Por lo tanto, Husai, vea la Ahitofel. Pero de heredase, sí o no heredase en Egeñande. Agenduma, balandere. Entonces, en este versículo, este relato, muestra que una sola decisión puede cambiar el rumbo de Israel. Cualquiera de las decisiones que ahora va a tomar Absalón. Y Ayapota la Ahitofel leía, pero era ya igual página la Husai lleva. Pero la cuestión es que nosotros, que ya hemos escuchado todo el diálogo de Husai con David incluso le había dicho, no, de a veces torareita tejo llegue Jerusalén, epitante bebé. Ande beber ella pota en síntesis, ella pota ser de espía, de ella pota ver. De ella pota ser de pura buena, porque en teao pedimos upaiteta se anabe, oye, pues no imagino. Aquí ya estamos, él se había presentado, Absalón lo había aceptado, y por una vez medio o desconfialento, pero después al final, como él se presentó y le dijo, y con eso le compró todo a Absalón, checo ahí a cuenderundie. Ande oigo ya cuesen digo porque según la anderundia va por toda la vida. Algo de la niña go ave. Ande oigo de mitad y en ese año entendende. Ande oigo por una más base. Por lo tanto, ave, a servijagüeya la anderube se ave ahí me llegue al pie del cañón ave nendie. Pero servijagüeya. Aquí hay entonces dos cosas muy importantes, ¿verdad? Por una parte la fidelidad para con David y por otra parte que también tiene que mostrar cierto concordato Yahvé, o concordana con Absalón. Y aquí ya está comenzando, ¿verdad? Dentro de un aspecto histórico, queridos amigos, recordemos que las monarquías en el Antiguo Oriente siempre utilizaba esto de la sabiduría de los consejeros, que era siempre considerada un elemento esencial para poder conservar el poder. Acuérdate orecoseno hinala poder hoya poseno peja cueva calculada hinamba ese vaya huerajata la ñanenetamba ese vaya ñemonguetata con el pueblo. Entonces, ñicote formal el poder. Pero
un poder que nos dan los consejeros, pero ya es por una mañana, el consejero que tiene que dar la verdad. Y digo, a ver, ya es cada año de consejero y que todo el ya de, va, ya puede ir a pedir ahí por no que la ya perder el poder, ¿entiendes? Entonces nosotros estamos mirando de un aspecto mafioso, en síntesis, ¿verdad? Ahí ya se cae en la verdad. Ahí ya se cae el bien de la res pública, las cosas del pueblo, ¿verdad? Las cosas de la gente. Apenas con la ya gente coñan de yarañe y gato la ya rectifica mi coñan de neta lleva ya rectifica mi la ñandere coena de la ya rectifica peñan de yaragüe. Para eso son los cursos bíblicos, queridos amigos, para escuchar, saber y entender, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, Absalón lo que busca es fortalecer su legitimidad escuchando distintas voces, es decir, no quiere tomar una decisión por sí mismo nomás. Entonces, este texto plantea una pregunta permanente. ¿El gobernante consulta para buscar la justicia o para asegurar su propio poder? Y esto es buenísimo, ¿verdad? Porque de ñañe moyana. Esta es una pregunta retórica. Retórica dice, dere guapure calcular en duja ere, cuaigo shempaenajina, porque dere meta la respuesta. Es para buscar el bien, y por eso es polis, ica, política, por eso es buscar el bien del pueblo, ¿verdad? La demo, kratos, gobernar, pero gobernar al pueblo, para el pueblo. Y lo segundo es, o es simplemente para asegurar su propio poder. Peana se votar la consejero cuera. La yangua se va a pasar ya poana, entonces, agüere cojangua beten biguaisa, la gente, o peana, yo guajangua que pea que amó, etcétera. Y no, ¿verdad? O sea que la respuesta la daremos nosotros, porque estas son preguntas retóricas, se llama, donde la respuesta está en nuestros labios. Aquí no te va a dar la respuesta, somos nosotros quienes tenemos que dar la respuesta. Entonces, una decisión equivocada podía provocar guerras, podría provocar muertes y podría provocar el derrumbe de un reino. La yucano David va eloicotaina. Entonces ya esa veitea. Halanda ya yucano David va eloicotae. Entonces, hay que ser muy prudente porque una decisión equivocada o nos va a producir guerra, mucha sangre, o va a producir muchas muertes por culpa de una decisión, o también nuestro mismo reino se va a derrumbar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, hoy con el versículo 6 de nuestro estudio bíblico. Cuando Husai llegó ante Absalón, Absalón le dijo, así ha hablado Ahitofel. Le pregunta, ¿haremos conforme a la palabra de Ahitofel? Si no, habla tú. Eñemi Ahitofel, Eñemi de Husai. Recordemos que Husai está queriendo decir el contrapeso. Y arquita, arquí en hebreo quiere decir justamente esa persona que te dice la verdad, sin pelo en la lengua, dice Upay. O sea, lucha por la verdad. Es un contrapeso sobre la verdad. Y entonces Ahitofel, y bueno, también aquí está mirando simplemente sus intereses. Queridos amigos, un contexto cultural. Recordemos que en la corte real la palabra tenía autoridad institucional, es decir, la palabra, lo que decimos, habla Heshbe, dabar. Dabar es lo que nosotros decimos, pero sobre todo lo que se hace. Usted dice la palabra, dabar. No era una simple opinión. No era una simple opinión. Yo opino que podría, sino una guía para la política. La palabra era guía para la política, la justicia y también para las decisiones de guerra. Política, justicia, decisiones de guerra. Entonces, hipojille tereína, él a cualquiera vente de mojita como consejero, ¿verdad?
o ñambaí la ñandere coe, ñambaí la ñande comunidad, ñambaí la ñande netá, o en serio buscamos esa justicia, evitando toda guerra, sabiendo administrar la polis, la política. La expresión hebrea, lemor, se dice aquí, quiere decir, la traducción es diciendo, lemor, lemor, y escuchamos muchísimo de esto en el Antiguo Testamento, lemor, un Dios que habla, el dabar, lemor. Introduce entonces una declaración solemne que podía modificar toda la historia. Cuando dice, diciendo, upeariré o utajina, una declaración. Pero esa declaración, queridos amigos, puede modificar toda la historia. De acuerdo a qué estamos diciendo, lemor. Entonces el consejero tiene una misión demasiado importante. Aquí el consejero tiene algo muy importante que va a decir, entonces tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y luego, escuchar distintos consejeros también fortalecía la imagen pública del rey como gobernante prudente. El hecho de que yo tenga muchos consejeros, el hecho de que yo llame a gente idónea, a gente preparada, entonces profesional, como consejeros, entonces sí. Por ejemplo, llamo a consejero hidroeléctrica, que no tiene nada que ver, va él a ser aconsejada porque no tiene nada que ver, ¿entiendes? No tiene nada que ver para aconsejar sobre esas cosas, porque no es su rubro, ya es ahí señante. Y así, pero sí, su rubro es que es mi amigo, pero hay rubro y es amigo. Para se ayudar a montar, se corrupto, entonces peala y rubro. Ese es el rubro que está ubicado. Y andeco ya voy a ver una repartija, ¿verdad? De los poderes. Bueno, vos esto, a vos te toca esto, a vos te toca tanto, pea que amo. Ya distribuido. Queridos amigos, pean de iña de ave peñan de yañe. Absolutamente de iruba. Entonces, escuchar distintos consejeros fortalece la política del rey. Fortalece, pero atención, esto te está mostrando una prudencia que desde el sentido antropológico, es decir, desde el sentido muy humano, el ser humano muchas veces busca una segunda opinión, pero no para descubrir la verdad, atención, no es para descubrir la verdad, sino que simplemente para confirmar sus propios intereses, entonces tenemos que estar muy atentos. Absalón entonces escucha, pero su corazón permanece inclinado hacia la conservación del poder. O sea que pero él le preocupa porque a veces porque peaña por ahí no voy a perder el poder. Entonces tengo que escuchar otro y a ver qué es lo que más me conviene para no perder el poder. Entonces este texto, este versículo, invita a preguntarse, ¿busco consejo para obedecer la voluntad de Dios? Es decir, lo que Dios quiere. La voluntad del Señor. ¿O solamente busco voces que justifiquen mis decisiones? La tomata como decisión, pero me están justificando, ¿verdad? Justifican porque no tiene nada que ver con lo que realmente yo tendría que hacer. Porque esto me están justificando simplemente lo que yo ya tengo pensado y decidido. Entonces, ¿para qué trae aquí? De cola de Guerúa es solamente tembigüey, oñacaitiane no debe, lleva, y así sucesivamente. Se arrastra, se inclina ante el poder, ¿verdad? De una mafia o lo que sea. Apenas tenía. Así es que sé yo que guarda ñando pona que na peña de yara y ñande va decisión va ñande la ña tomaina. Amba eva la ñande yara ñe te teo yure ñande. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 6. Cuando Husai llegó ante Absalón, Absalón le dijo, así ha hablado Ahitofel.
haremos conforme a su palabra. Si no, habla tú. Eso es la posibilidad, la oña Abe Husay. Husay quiere decir contrapeso, es decir, la otra balanza. Vamos a mirar un poco la otra posibilidad. Y arquí en hebreo quiere decir justamente aquí la verdad, el arquetipo. Este es el modelo, esta es la verdad. El arquita, ¿se dan cuenta? Entonces, queridos amigos, ahora nosotros tenemos otras palabras muy importantes. Por ejemplo, naase. El naase haremos, yayapodabiu, nasa. Viene del verbo nasa. Entonces le dice naase, yayapodabiu. Yayapodabiu y acueñan de Agitofel, naase. Entonces quiere decir el ejecutar. Vamos a ejecutar, vamos a hacerlo. La palabra naase proviene de asá, nasá, hacerse, realizarse, ejecutar. ¿Vamos a ejecutar o no vamos a ejecutar? Y entonces de esta manera, en este versículo 6, estamos marcando el paso de la idea a la acción. Aquí entonces ya estamos en este versículo 6 como en un momento transitorio. Tenemos que tomar la decisión. Antes de tomar la decisión, Eyumí Abe Husay, porque ahora vamos a pasar de la idea a la acción. Interesante, Absalón va a tomar ya la decisión. Exegéticamente, el pecado no permanece solo en el pensamiento. Alcanza su gravedad cuando se convierte en una decisión ejecutada. Por eso nosotros decimos que el pecado verdaderamente, queridos amigos, está en el momento en el cual nosotros, después de haber hecho un discernimiento y dijimos, quiero hacer el mal, porque es un discernimiento también que nosotros estamos haciendo. Porque en el momento en que voy a tomar una decisión para hacer el mal, también se me presenta el bien. O una pende a putume, de ya de pona maina la ya potagina, peivaina. La homondad, hoy ponagina la homondad, hoy pona, no me va a decir que no sabe que está robando. No va a decir absolutamente. Entonces, ahí entra la libertad. Y la libertad es la decisión sobre lo que vos decidiste. Pero, queridos amigos, aquí cuando nos dice pasar de la idea de esa decisión, yo decidí hacer el mal. Yo decidí entonces ponerle a este tipo ahí como consejero. A pesar de que yo sé que no tiene nada que ver, es solamente una paga de un servicio, etcétera, etcétera, de corrupción. Entonces, se la decidí, porque se con la pasada, bendiga tuya, a la señora de Toshinao, bebé. ¿Se dan cuenta? Es interesante, ¿verdad? Pero es una decisión nuestra, así es sencillo. Después de comita, ella de te veía igual para mañana. Entero estea. Por eso, porque Dios pues nos ha dado una capacidad pero impresionante, ¿verdad? De decisión. Y esa es la libertad. Y ahora viene la voluntad. Y entonces, aquí, queridos amigos, estamos insistiendo sobre este aspecto. El pecado no permanece solo en el pensamiento, en la decisión, sino que ahora viene en la decisión ejecutada del pensamiento que nosotros antes hemos elucubrado. Inteligencia, libertad y voluntad. Ejecutar. Y ese es el pecado. Ahí se comete el pecado. Entonces, cuando alguno viene y me dice, y yo estaba pensando en esto, etcétera. Entonces yo le pregunto, ya puedo de calcular, no, país, me quedé ahí, pero yo pensé y por eso me arrepiento. Bueno, dene ina ya por voluntad nemo. Y entonces, vea, es tentación, queda en la tentación de pecar. Pero si fuiste capaz de romper esa barrera y no hacerlo, entonces ya te quedaste ahí, ¿entendiste? Ya diste un paso muy importante. La ejecución es el verdadero pecado, queridos amigos. Toda acción revela el verdadero estado del corazón. Es decir, cuando nosotros hacemos, y esa es la palabra entonces que estamos nosotros ahora reflexionando, ¿verdad? El naase. Hagamos, haremos, ejecutaremos, ejecutamos. La otra palabra es justamente el dabar. El daber, habla tú, dale, fuerza. Esto es en imperativo, esta es tu oportunidad para hablar. Viene de la palabra dabar, hablar, declarar, pronunciar. Entonces, Absalón aquí le concede a Husay esa oportunidad de presentar una palabra diferente.
ya en Dumí, Husay bandereta. Ya dijimos ya, arquí, prototipo, ¿verdad? Husay, contrapeso. Entonces, Dios puede servirse de una sola palabra para cambiar también el curso de la historia. Y por eso es que le está preguntando, si no, no le iba a preguntar. Pero Sheikh Asema, bandere Husay, ya en Dumí bandereta. Y así la palabra humana puede orientar, engañar, salvar o conducir a la ruina. Entonces, querido amigo, es tan importante. Nosotros en San Juan, pero esto ya en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 1, te habla luego del logos. El logos que desde hebreo nosotros miramos en la palabra dabar, acción, hacer, lo que hemos dicho. ¿Se dan cuenta? Y entonces, lo que se va diciendo ya de anteriormente, lemor, lo que se va diciendo, entonces después se pone en acción. Y aquí, reflexionando bien, una palabra puede orientar para engañar y engañarnos, con una sola palabra, para salvar o también para conducirnos a la ruina. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 6. Cuando Husay llegó ante Absalón, Absalón le dijo: así ha hablado Ahitofel. ¿Haremos conforme a su palabra? Si no, habla tú. Queridos amigos, es interesante, ¿verdad?, en este versículo, para mirar un poco cuáles son las enseñanzas. El año de sea venían de Yarajina a través de nuestra reflexión y nuestro curso bíblico. O sea, ir profundamente, procurar entender, saber las enseñanzas. Primero, toda idea injusta se vuelve más peligrosa cuando se convierte en acción. Toda idea injusta se vuelve más peligrosa en el momento en que ya se pone en acción. Apea dice la dabar. Dabar es un decir, lemor, pero lemor ya quiere decir diciendo. Diciendo ya voy actuando, dice pea la hebreo B. Pese a ea, upea sea ya pojina, ¿entiende? En cuanto yo estoy esa idea manipulando dentro de mi cabecita y mi lev, decíamos, la integridad, viste que es integral, porque lev quiere decir todo tu ser que está, ahí con la, no sé, una chispita nomás, sino que es toda una predisposición, quiere decir. Por eso que nosotros decimos de donde mondá, de donde corrupto. ¿Por qué decimos nosotros eso? Porque el guaraní tiene mucho que ver con el hebreo. Ustedes ni se imaginan la similitud que hay entre la lengua hebrea y la lengua guaraní. Ni se imaginan. Yo les puedo decir porque si estudiar la hebreo, entonces en las expresiones. Prácticamente estamos hablando en guaraní, estamos hablando cuando hablamos el hebreo. ¿Entienden? O sea, la estructura, la forma de pensar, porque son lenguas primitivas, ¿verdad? Entonces, cuando está diciendo que toda idea injusta se vuelve más peligrosa cuando se convierte en acción, quiere decir que en la medida en que ñande, ya calculás, upeaco dice que tu propio corazón y tu propia vida está en esa situación. Ya es supeupecha ñande, del sentido moral, vamos a decir, está ya en una situación de pecado. Es decir, yo ya estoy con esa mentalidad. A mí ya me cuesta entender que eso que estoy haciendo está mal, porque yo ya estoy en ese, en cuanto digo, ya estoy haciendo. O sea, me acostumbré en síntesis y metí en mi conciencia a robar, por ejemplo. Entonces, ya eso se me volvió una cosa parte de mi vida, es decir, parte de mi ontología, decimos de una manera más difícil, parte de mi ser. Yo ya soy así, yo ya soy corrupto en mi forma de pensar. Entonces todo lo que estoy maquinando, todo lo que estoy haciendo, ya pienso de esa manera, ¿entienden? Y eso pues es lo que dice Maquiavelo, ¿verdad? Dice al hombre, veamos, cucurella y Maquiavelo en síntesis la ñañeta mañana ñeme. Maquiavelo dice eso.
El hombre es como un chancho, cureisha. Amba ella va a la cureva, imagínate, Maquiavelo. ¿Cómo le quiero escuchar a Maquiavelo hablar en guaraní? Va, esta ya de Maquiavelo. Tengo te ya muy mi ve Maquiavelo, Pepe ya es camilla, ya eso, ya me dice Maquiavelo guaraní, ve. Hoy en día pues todo ya es fácil. Amba, y de Maquiavelo ya de. Bueno, Pepe, inició Pepe, listo. Entonces, ya pues aguante la de hipotá, esa nieta de Maquiavelo, el gran filósofo, y también, entonces, pe arriero, pe ave, ana pe cureña, haicha. A pebere ya pota hina, pebere ya ta ya pota. Oye, ya pota, que viro rei pendere hipotá, porque eres en su pe uta habe su pe. Pe uta pectere entonces eres ya ta se llama oñe, donde bebe, oñe moinde, con las patas estiradas. Entonces, queridos amigos, esta enseñanza es esencial y fundamental para nuestra cultura, ¿verdad? Porque necesitamos, desde la palabra de Dios, segundo libro de Samuel estamos. Y estamos en este versículo 6, ¿verdad? Una segunda enseñanza, que buscar consejo no siempre significa buscar la verdad. Atención. Buscar consejo no es siempre buscar simplemente la verdad. También puede significar buscar respaldo para intereses personales. Entonces, UPA de la ñandeña de consejero. Consejero ave, consejero amor, nambreo y jeta y no hay la consejero. Pero si vengo aquí simplemente para tener, como dice el Evangelio, que de nuevo entonces dice, si vos solamente le saludás a tu amigo y trabajás con tu amigo, etcétera, etcétera, que de nuevo hay eso, también hacen los paganos, eso le dice a los cristianos, Jesús. Ese hizo un salto un poco al Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero eso ya también lo encontramos aquí en el Antiguo Testamento, que de nuevo encontrar aquí. Si le pones solamente aquí a esos consejeros que te van a decir de acuerdo al respaldo de tus intereses. No tiene sentido. Aquí entonces el contrapeso quiere decir Husay, palabra Husay. Y arquí quiere decir desde la verdad. Verdad quiere decir arquí, arquita. Una tercera enseñanza es que una palabra sabia pronunciada en el momento oportuno puede cambiar el rumbo de una historia. Así es que el Señor nunca nos deja también en situaciones negativas, sino que tú lo puedes, de copa y te las posibilidades. Así que dale, ánimo, epuague, tú lo puedes. Una sola palabra, de acuerdo a vos, cómo decidas. ¿Vas a hacer que las cosas funcionen bien o vas a hacer que las cosas vayan a la ruina? Una cuarta enseñanza es que el poder se juzga no solamente por las voces que uno escucha, sino por las decisiones que finalmente uno ejecuta. Pero yo también pues tengo mi capacidad de discernimiento. Y entonces yo escucho y tengo que discernir. Ese pues es el juez. Pero el juez, queridos amigos, justamente ahí pues está el problema. Y esa es la estructura. Si nosotros pensamos bien en la capacidad que Dios nos ha dado, nuestro mundo ya tendría que brillar como el oro tendría que brillar. Porque nadie puede decir que nosotros no tenemos capacidad. Nadie puede decir eso. Pero somos tan corruptos y entonces, como dice Amós, ¿verdad? Nosotros somos los que estamos quebrando la justicia. Estamos diciendo todo lo contrario de lo que es, ¿entiendes? O sea, al final de cuentas somos nosotros los responsables. No estamos actuando. Entonces, por eso dice, el poder se juzga no solo por las voces que uno escucha, sino por la capacidad de decisión que finalmente uno toma para ejecutarlo. Y por último, queridos amigos, la quinta enseñanza es que la verdadera sabiduría bíblica invita a discernir. Siempre tenemos que discernir. Discernir profundamente antes de convertir una decisión en una acción irreversible. Atención, la acción que vamos a tomar después será, queridos amigos, irreversible. Si después estamos mendigando, si después tenemos que estar buscando cómo apagar el fuego y acompañan de ahí bombero
para apagar aquí y allá porque hay problema por todas partes. Y algunas veces incluso hasta ese apagar el fuego es de nuevo marketing, es de nuevo marketing. En muchas instituciones está pasando eso. Ya, por marketing, no, hombre, ya solucionan bata. Oye, pues vete para la gente, ya de viro ahí. Añande, ya lo vi, sí va a arreglar, va. Añay tebe, añande poja, añay tebe. Y hay coña de trae otras cosas, marketing, pero hasta ahora nada, ¿entiendes? Entonces, queridos amigos, la verdadera sabiduría bíblica, invita a discernir profundamente antes de convertir una decisión en una acción irreversible. Por eso siempre se dice, hay sacramentum, por eso se dice, y la palabra que utiliza la iglesia desde la Biblia es la palabra sacramento en castellano, sacramentum. ¿Sabe por qué? Porque la palabra latina sacramentum quiere decir lo que se ve, lo que se toca y lo que es la realidad. Porque podemos decir mucho la, pero al final de cuentas ya la paré. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.